Buenas tardes, ¿cómo les va? Esperemos que estén bien, cuidándose, haciendo oración para que no se enfermen y cuidándose de toda esa violencia que se ha desatado en el país de Norteamérica. Hay que estar alejados de toda esa violencia, alejados y alejadas. Bien, tenemos un mensaje para hoy nuevamente para ustedes. Esperemos que haya alguna línea, algún versículo que les lleve a ustedes a una relación más estrecha con nuestro Dios y Creador. Empezamos. ¿Cuántas veces en el curso de nuestra vida hemos escuchado el llamado de Jesús? ¿Cuál es su experiencia al respecto? ¿Cuántas veces usted ha escuchado ese llamado que Jesús nos hace? El mensaje para hoy, domingo 17 de enero del 2021, viene de el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 50. En este mensaje nos damos cuenta de que Jesús está empezando a formar su grupo de discípulos. Jesús, en camino a Galilea, se encuentra con Felipe y le dice: sígueme. Sígueme es el título de este mensaje. Felipe, sin titubear, le dice: ok. Pero en camino, Felipe se encuentra con Nataniel y Felipe invita a Nataniel a ir con Jesús. Aparentemente el pueblo de Nazaret no tenía muy buena reputación, porque cuando Felipe le dice a Nataniel que venga a conocer a Jesús, un hombre de Nazaret, Nataniel contesta con un tono sarcástico: ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Y me imagino que Felipe se quedó así un poco, ¿no? Pero le dice: pues ven a verlo, ven a conocerlo. Le contestó Felipe. ¿Cuál sería su sorpresa de Nataniel, que al encontrarse con Jesús, Jesús inmediatamente dijo lo siguiente: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Y Nataniel dice: ¿de dónde me conoces?, pregunta Nataniel. Antes de que Felipe te llamara, le dice Jesús, cuando aún estabas bajo la higuera, yo ya te había visto. Rabino, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Nataniel. Jesús le dice: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y se van. Con este pequeño diálogo y estas pocas palabras, Jesús y Nataniel se conocieron, aunque Jesús tenía la ventaja porque él fue quien le dijo: antes de que Felipe te llamara, aun cuando estabas todavía bajo la higuera, yo ya te había visto. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo que de antemano Jesús conoce las andanzas de cada persona y Jesús sabe si decimos la verdad o si decimos la mentira. Jesús sabía que Nataniel era una persona en quien no había falsedad. En nuestro diario andar, de vez en cuando escuchamos ese famoso dicho con el que queremos dar a conocer que sabemos que lo que estamos escuchando, que lo que nos están diciendo no es verdadero. Porque le decimos a la persona: oye, ¿acaso me quieres contar las muelas?, queriéndole decir que no le creemos lo que nos está contando. Sin embargo, en repetidas ocasiones sí nos confiamos bastante y creemos todo lo que escuchamos. En repetidas ocasiones caemos en trampas porque la información que diseminan las personas que no son muy buenas en sus intenciones tienen la habilidad de hacernos creer que, aunque sea algo malo, lo hacen parecer como bueno. Y ahí es a donde caemos en la trampa. Tenemos en puerta, desafortunadamente, un evento tan trágico que ha sucedido y que ha hecho tambalear la democracia de un país tan querido y tan admirado por el resto del mundo. Miles de personas en estos últimos años han caído en esa trampa en el país de los Estados Unidos de Norteamérica. Esas miles de personas han sido engañadas con una sarta de mentiras
a tal grado que hasta han querido desestabilizar el orden público del país. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que seamos como Nataniel. Jesús quiere que nos conduzcamos como personas en donde no hay falsedad, que caminemos con un corazón limpio, deseando y haciendo lo mejor para el prójimo en cualquier momento, en cualquier instante. De igual forma, de igual manera, Jesús no quiere que sigamos a ninguna otra persona, ni mucho menos a una persona cualquiera que sea que nos quiera pintar el mundo de rosita. Cuando Jesús dice sígueme, nos dice eso porque sabe que Él sí cumple sus promesas. Él nunca rompe sus promesas. El Hijo de Dios, quien le dice a Nataniel, vas a ver aún cosas más grandes que estas. O sea, Jesús queriéndole decir o dar a entender que el hecho de que Jesús sabía lo que estaba haciendo Nataniel debajo de la higuera no era casi nada de mayor cosa para Jesús. Jesús nos dice, van a ver aún cosas más grandes que estas. Posteriormente, y totalmente asombrados, los discípulos de Jesús miraban cómo Jesús sanaba a la gente de todo tipo de afecciones. Venían o se las traían a los pies de Jesús personas con todo tipo de males, hasta personas con espíritus malos, y Jesús las sanaba. Hoy en día cuando hacemos oración a Dios nuestro Señor, suplicando la intervención de Jesucristo, los milagros y las sanaciones suceden, hasta con el pleno asombro de todo tipo de doctoras y doctores, quienes en algún momento ya les habían dicho a los familiares más cercanos del paciente, de la paciente, esa famosa frase que de seguro usted ha escuchado. Y nos dicen, hemos hecho todo lo que podemos. En ese momento, la fe de los familiares, la fe en Dios es la que mueve a las personas a elevar plegarias y súplicas de ayuda, ayuda divina, suplicando por la persona que necesita sanación, que necesita alivio. Y Dios sí contesta. Dios sí escucha nuestras plegarias. Vale la pena recordar, por ejemplo, las palabras de Jesús, quien dice en el Evangelio de Juan 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ojalá que usted se grabe eso en su mente y que esté segura y seguro de que Jesús no miente. Ojalá que estas palabras nos ayuden a recordar que Jesús siempre quiere que estemos en oración con el Padre, incluyendo a Jesús en nuestras oraciones. Recordando también que Jesús sí quiere que lo sigamos. De él salieron las palabras para todos sus discípulos cuando les decía, sígueme. En este pasaje esa palabra es la que Felipe escucha. Y note usted que Felipe, ni tardo ni perezoso, invita a Nataniel, le dice así, textualmente, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Si usted ya encontró a Jesús, hágale como Felipe, invite a alguien más. Felipe nos da un muy buen ejemplo. Mucha gente de este mundo en el que vivimos necesita conocer a Jesús. Entre más gente conozca a Jesús, menos violencia habrá, menos hambruna, menos crimen, menos de todo lo malo. Si usted, quien está escuchando este mensaje y todavía no encuentra a Jesús, todavía no conoce a Jesús, la invito y lo invito a que se acerque un poco más para que su encuentro con Jesús suceda. Su vida cambiará totalmente si usted anda en los pasos de Jesús. Entonces les deseamos una semana bonita, manteniendo nuestra distancia, deseando que ya no haya más violencia y deseando que el virus se aleje completamente de nuestras vidas. Y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Espíritu Santo sea con usted y con sus familiares. Amén.